Muy bien, amados hermanos, les saludamos nuevamente en el nombre maravilloso de Jesús. Y estamos en la lección número 3 y le invitamos que venga y nos acompañe a este precioso estudio de la serie Cristología. En esta lección número 3 tenemos como título, vamos a abordar el título, las dos naturalezas de Cristo. Y por supuesto, una de esas naturalezas de Cristo es la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo. Pero antes de entrar a estos puntos principales o las unidades de pensamiento que tenemos en este estudio, vamos a presentar nuestra introducción. Ahora, muchas personas se preguntan quién es Él. Esto ha sido las preguntas por 2000 años y tenemos los testimonios y confesiones de hombres que lo vieron. En este caso, Juan el Bautista dice en el capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en el versículo 34 dice: Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero también en el versículo 41, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahora también en Juan capítulo 1, verso 4-5, dice Felipe halló a Nataniel y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero en Mateo capítulo 16 dice: Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entre las personas había divisiones causadas por esta pregunta: ¿quién es Él? Entonces algunos de la multitud, oyendo, dice la palabra del Señor, estas palabras decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice las escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Juan capítulo 7, versículo 40 y 43. Ahora, los hombres han cuestionado la deidad de Cristo, pero los demonios no. Ellos lo reconocieron como creador y juez del futuro. Eso lo vemos en Mateo 8, versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Así que muy bien, queridos hermanos, vamos a entrar entonces en nuestra primera unidad de pensamiento y vamos a mencionar nuestros temas principales que tenemos en el día de hoy. Nuestra primera unidad de pensamiento o nuestro punto principal tenemos como número 1 la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Número 2, la deidad de Cristo. Número 3, la combinación de las dos naturalezas. Y número 4, errores concernientes a las dos naturalezas. Dentro de la primera unidad de pensamiento tenemos unos subpuntos que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Así que la unidad de pensamiento, la primera unidad de pensamiento es la humanidad de Cristo. En otros tiempos fue la humanidad de Cristo la que estaba bajo ataque y no su deidad. Repetimos nuevamente: en otros tiempos fue la humanidad de Cristo la que estaba bajo ataque y no su deidad. Sin importar en qué tiempos vivamos, Satanás es el común enemigo y es el que mantiene sus continuos ataques sobre el Señor. Y dentro de la humanidad de Cristo encontramos lo siguiente: Él era perfectamente humano. Repetimos nuevamente: Él era perfectamente
humano. Con esto queremos decir que nuestro Señor, pese a que ha sido desde la eternidad, cuando Él se hizo carne, llegó a tener un cuerpo humano, un alma y un espíritu. El hombre sabemos que tiene cuerpo, alma y espíritu, y eso lo encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo era perfectamente humano y llegó, recuerde esto y subráyelo y cópielo, llegó a tener un cuerpo humano, un alma y un espíritu. Recuerde que estamos hablando de la humanidad de Cristo y avanzamos. Dentro de la humanidad de Cristo, su cuerpo era físicamente humano. Nuevamente repetimos, su cuerpo era físicamente humano. Sí, el Señor Jesús en su humanidad tenía un cuerpo. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 26, verso 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y esa fue una expresión que Jesús le hizo a los fariseos que lo invitaron a su casa, y era precisamente cuando María Magdalena entró y derramó un perfume de bastante valor a los pies del Señor Jesús, y el Señor Jesús le expresa de esta forma que porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Así que también vemos en Juan 12, 27 que Jesús tenía un alma. Un alma. Ahora está tu vara, dice mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Pero también dice aquí la palabra del Señor que él tenía un espíritu. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 2, verso 8. Dice así: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan de esta manera? Y eso fue la expresión de que Jesús también nuevamente le dijo a los fariseos que lo habían invitado a su casa con relación a María Magdalena, que ellos estaban hablando que era pecadora. Y para eso vino el Señor Jesús, para restaurar todo lo que se había perdido. Pero también dentro de la humanidad de Cristo, también tenía una apariencia humana. Cópialo allí, también tenía una apariencia humana. Juan capítulo 4, verso 9, dice así la palabra del Señor: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritanos no se tratan entre sí. Es decir, la mujer junto al pozo reconoció a Jesús como un ser humano, como una persona común y corriente. Así que aquí vemos que Jesús, dentro de su humanidad, tenía apariencia humana. Pero también mire lo que dice Juan capítulo 20, versículo 15. Juan capítulo 20, versículo 15. Y después de su resurrección, el que todavía mantenía su apariencia humana, para María, supuestamente Jesús era jardinero. Mire lo que dice. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Note que el apóstol Juan está registrando de que María
pensaba que Jesús era el jornalero que estaba en ese lugar cerca del sepulcro, pero lo reconoció pero como una persona común y corriente, como un ser humano. Ahora dentro de la humanidad de Cristo también tenía padres humanos. Apúntelo allí, también tenía padres humanos. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Pablo habla nacido bajo la ley, habla del pecado. ¿Y en dónde fue engendrado? Fue engendrado en María. Recuerde que nosotros, a través de Adán, nuestro primer padre, por causa del pecado, él hundió entonces toda la raza. Pero la gran diferencia aquí, queridos hermanos, es que el Señor Jesús era plenamente santo, sin pecado y sin mancha. Ahora, pese a que Dios era su padre, el Señor Jesús tuvo una madre humana, la cual prueba que él fue humano. Y eso es lo que Pablo dice aquí en los Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de mujer. Ahora en Juan capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de ¿quién? De Jesús. Estaba allí la madre de Jesús. Así que dentro de su humanidad de Cristo tenía padres humanos. Recuerde la lección anterior. En la lección anterior, José no era su padre. Él no lo engendró. Jesús fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Pero su madre obviamente fue María. Dentro de la humanidad de Cristo también vemos su desarrollo humano, su crecimiento humano. Y eso lo vemos en Lucas 2, versículos 40 y 52. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, siendo perfectamente humano, el Señor nació y creció como todo un niño y como una niña. O sea, como todo niño, él creció. Pero la gran diferencia era que, como él era judío, él creció, dice que se fortalecía. ¿En quién? En el Señor. Él se fortalecía en Dios y tenía una capacidad de sabiduría y de conocimiento. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la gracia de Dios era sobre él. Y eso es lo que nosotros deseamos para nuestros hijos. Que Dios también le dé conocimiento y sabiduría, y que su favor a través de la gracia sea sobre cada uno de ellos. Con el propósito de qué? De que ellos crezcan en sabiduría, en estatura también, pero en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, dentro de la humanidad, estamos dentro de la humanidad, queridos hermanos, también él tenía límites humanos, tenía limitaciones humanas. Limitaciones humanas. Y quiero resaltar lo siguiente. No confundamos, queridos hermanos, debilidad y limitación humana con pecado. Cristo tuvo debilidades y limitaciones humanas, pero no pecó. Y él tuvo también hambre. Así que, siendo Dios, llegó a ser hombre. Y cuando lo hizo, él se limitó a sí mismo a las esferas de las acciones de los hombres. De ese modo, él tuvo limitaciones humanas, las cuales eran con cuestiones no pecaminosas. Y eso es lo que nosotros hemos explicado en este punto de sus limitaciones humanas. Así que Mateo 4:2 dice: después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo
hambre. Ahí vemos su limitación humana. Obviamente, como él estaba en un cuerpo humano, él tuvo hambre. Pero también dice la Biblia en Juan 19:25, Juan capítulo 19, versículo 28, dice que él tuvo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Recuerde que esa palabra fue cuando Jesús estaba precisamente en la cruz del Calvario con una extremada agonía y él tuvo sed. Pero también dice la palabra del Señor en Juan 4, capítulo 4, verso 6, que él sintió, dice, cansancio. Él sintió también cansancio. Y estaba allí al pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Dice que era la hora sexta. Y ahí precisamente él tuvo esa conversación preciosa y maravillosa con la mujer samaritana. Pero también dentro de sus limitaciones humanas, también dice la palabra del Señor que él se durmió. Se durmió. Mateo 8:24. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él se durmió. Pero él se durmió. Así que, queridos hermanos, todos estos capítulos y estos versículos que hemos mencionado describen plenamente la agonía de Cristo en el jardín, tal como solo un hombre humano puede sufrir. Y hablamos del sufrimiento de Cristo en cuanto a sus limitaciones. De esa manera también en general. Así que también tuvo un nombre humano. Escríbalo allí. Cristo también dentro de su humanidad tuvo un nombre humano. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 21. Dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note que su nombre humano era común a todos aquellos de aquel tiempo. Era común. Entonces su nombre común era normalmente Jesús. Pero también tuvo un sacrificio humano y una muerte humana. Repetimos nuevamente, Jesús también tuvo un sacrificio humano, pero también tuvo una muerte humana. Así que su sacrificio y su muerte fueron comunes y los experimentos por los hombres. Las escrituras abundan en el hecho de que él poseía un cuerpo humano y sufrió como humano. Nuevamente repitamos, las escrituras abundan en el hecho de que él poseía un cuerpo humano. Eso va en contra de los errores filosóficos sobre la deidad de Cristo y su humanidad. Recuerde lo que hemos dicho, las escrituras abundan en el hecho que él poseía un cuerpo humano y sufrió como humano. Ahora, si Jesús no fue un hombre, él no podría haber muerto, porque Dios, en su verdadera y sola esencia, no puede morir, y ciertamente él murió. Recuerde que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y también recuerde que él dijo que él tenía poder para quitarse la vida y volverla a poner. Él tenía ese poder. También él confesó diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque él era la vida. Él era la esencia de Dios en toda su plenitud y en sus virtudes. Así que eso es lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahí vemos la muerte de Jesús. Entró una vez y para siempre el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención. Es decir, y él se levantó de entre los muertos, y él es aún hombre.
Él es aún hombre. Entonces, dentro de la unidad de pensamiento sobre la humanidad de Cristo, vemos aquí el segundo subpunto, que es, Él es el ser humano perfecto. Él es el ser humano perfecto. Ahora, Él trasciende en toda limitación de carácter. Él trasciende de toda limitación de carácter. Creemos que el carácter de Jesús está libre de falsificación. Creemos que el carácter de Jesús está libre de falsificación. Ahora, cuando nosotros pensamos en su poder comparado con su humildad, en un momento Él puede echar los cambistas de dinero del templo y después lavar los pies de sus discípulos. Ahora, Él tiene toda perfección. Él tiene toda perfección. Él nunca huyó por miedo. Nunca nadie lo atemorizó. Nunca fue excitado por el éxito. El diablo, por otra parte, nunca le frustró. Él es el hombre sobre todos los hombres. Nadie puede poner a alguien en el mismo nivel con el Señor Jesús. Ahora tomemos el ejemplo de los líderes de este mundo, como César, como Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, aún todos los hombres piadosos en las Escrituras. Ellos nunca pueden igualarlo o igualarse al Señor. Nadie, querido hermano, nadie puede poner los dioses de los hombres en la misma plataforma que el Señor Jesús. Hay un solo lugar para nuestro Señor y Salvador, que ese es el trono. Y dentro de la trascendencia de todo límite de carácter, Él también es sin pecado. Recuerde esto, Él también es sin pecado. Él es un ser humano perfecto, el único que este mundo ha visto. Y eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, y leemos su descripción. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo, querido hermano, de las Escrituras, no dice que Cristo nunca pecó, pese a que nunca lo hizo, sino más bien se dice que Él era sin naturaleza pecaminosa. Y eso lo dice el apóstol Pablo aquí: al que no conoció, dice, pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos que hechos justicia delante de Él. Ahora, la otra trascendencia que Él tenía era la limitación del tiempo. La limitación del tiempo. Mira, Cristo es para todo tiempo. Sus enseñanzas que quedaron nunca van a ser desactualizadas. Por el contrario, ellas están actualizadas. Ahora, los libros que nosotros tenemos en los colegios, en las universidades, no tienen más de 10 años y ellos cambian. Cada transición y cada sistema de aprendizaje cambia. Pero la palabra del Señor, dice el apóstol Pedro, permanece para siempre. Y la otra transición aquí, dentro de los límites, es la nacionalidad. Cristo trasciende todas las limitaciones de todas las nacionalidades. Repetimos nuevamente, Cristo trasciende todas las limitaciones de todas las nacionalidades. Ahora, los judíos eran exclusivos entre todas las personas. Y el Señor Jesús viene del grupo étnico más exclusivo. Ahora, sin embargo, Él pertenece a toda tribu, pueblo y nación. Él pertenece a todos. Vuelvo y repetimos, Él pertenece a todos. Ahora, los chinos piensan de sí mismos como chinos. Y los ingleses piensan de sí mismos como ingleses. Igual que los panameños piensan a sí mismos como panameños. Pero quiero darle una noticia.
Cuando llegamos a ser salvos, tenemos al Señor como nuestro y no importa el grupo étnico al que usted y yo pertenezcamos, porque somos sencillamente y llanamente de Él. Por eso que Cristo trasciende todas las limitaciones de toda nuestra nacionalidad. Ahora entramos al segundo punto o la segunda unidad de pensamiento, que es la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Así que muy bien, queridos hermanos, dentro de la deidad de Cristo vamos a encontrar dos cosas importantes: sus predicciones divinas y número dos, sus nombres divinos. Dentro de las predicciones divinas dice el Salmo 110, versículo 1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga por tus enemigos por estrado de tus pies. Pero Miqueas capítulo 5 verso 2 también dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vuelvo y repetimos: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí vemos, queridos hermanos, la deidad de Cristo como Dios. Ahora, dentro de la deidad de Cristo vamos a considerar los nombres divinos de Cristo. A él se le llamó Dios. Juan capítulo 20 verso 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Allí entonces vemos el nombre divino de Jesús expresado o confesado por el apóstol Tomás. Ahora en Romanos capítulo 9 verso 5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Que dice el apóstol Juan a los romanos: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. La primera carta de Juan capítulo 5 verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el cual es la verdad o lo verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué le parece? Mira lo que dice el apóstol Juan aquí en la primera carta, capítulo 5 y 20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora vamos a considerar también uno de los nombres divinos, que se le llamó Hijo de Dios. Y eso lo vimos en la lección número 1 sobre los nombres y títulos de Cristo. Pero aquí también vamos a considerar, dentro de este punto de la cristología, la deidad de Cristo. No se puede pasar por alto. Se le llamó Dios y también se le llamó Hijo de Dios. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 4 verso 41. También salieron demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él le reprendió y no les dejaba hablar, porque sabían que de él era el Cristo. Sabían que él era el Cristo. Y Juan capítulo 5 verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Ahora Romanos 8:3 dice Pablo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado
en la carne. Así que Cristo también dentro de su deidad se le llamó el Hijo de Dios. Y también se le llamó Señor. También se le llamó Señor. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. Y en Juan 13:13 dice, y vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien porque lo soy. Y decís bien porque lo soy. Y decís bien porque lo soy. Muchos expresaban ese nombre, pero no consideraban a Cristo como Señor. Y eso lo vimos en la lección número 2 del día anterior, que los fariseos llamaban a Jesús maestro, pero no le daban reverencia como maestro, sino como instructor, como un hombre común y corriente. Pero acá también Jesús le dijo a ellos, vosotros me llamáis maestro y dice y Señor, y decís bien porque lo soy. Entonces, él era maestro también para ellos, pero también era Señor de sus vidas, pero no lo reconocieron como tal. Entonces, Hechos 16:31 dice así la palabra del Señor, y ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. En Apocalipsis también, en capítulo 19, verso 16, dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que dentro de la deidad de Cristo también tenía sus nombres divinos. Y también por último se le llamó por otros nombres divinos. El yo soy, el primero y el último. Pero también Juan 17:5 dice, y ahora, pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora aquí está hablando de una igualdad divina, una igualdad. Y el que me ve y ve al que me envió. Así que está hablando aquí de una unidad, de igualdad dentro de la participación de la Trinidad. Así que muy bien, hermanos, entramos entonces al punto número 3. Nuestra unidad de pensamiento, punto número 3, la combinación de las dos naturalezas. ¿Cómo fue esa combinación de las dos naturalezas? Ahora, el hombre no lo puede entender. Esta es una de las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si el hombre hubiese escrito la Biblia, él hubiera dejado al lado las dos naturalezas de Cristo. Estas son las cosas infinitas y Dios nos procura. Ahora, Dios no procura explicarla, sino que hace simplemente declaraciones de esas cosas y hechos. Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Cristo tiene una naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza divina. Y ambas son completas. No es escritural decir que Cristo es Dios y hombre. Más bien Él es Dios hombre. Dos naturalezas con una personalidad de una persona. Ahora en Juan 1:14 dice, nosotros tratamos de que el verbo se hizo hombre, pero dice el verbo se hizo carne. Ahora, si hacemos que Cristo tenga dos personalidades, entonces hacemos que la deidad sea un cuarteto en vez de una trinidad. Así que la combinación aquí de la naturaleza en una sola persona es a través de Cristo. Dios a través de Cristo, Cristo es Dios y hombre. Es decir, que Cristo es Dios hombre. Dos naturalezas en una personalidad y una persona. Así que muy bien, queridos hermanos, vamos a entrar entonces a nuestro último punto de pensamiento, nuestra última unidad de pensamiento, que es errores concernientes a las dos naturalezas. Vamos a ver cuáles son esos errores filosóficos en cuanto a la naturaleza de Cristo.
Y es muy, muy importante que nosotros sepamos, querido hermano, sobre estos errores. Y uno de esos errores es el ebonismo o el bionetismo. Ebionetismo. ¿Qué dice el ebionetismo? Este error prevaleció durante el primer siglo de la era cristiana. Ahora, el punto de vista de este error es que niega la deidad de Cristo. ¿Se dio de cuenta? Este error prevalecía durante el primer siglo de la era cristiana. Entonces, el punto de vista de ellos era la negación de la deidad de Cristo. Ahora, ¿qué establecen ellos? Que Cristo, tuvo una relación con Dios el Padre después de su bautismo. No es que él era de antes de la eternidad o de la preexistencia. Ellos no lo consideraban como tal, sino que él tuvo una relación con Dios después del bautismo. Ahora, ¿qué tenían los otros errores concernientes a la naturaleza de Cristo? También habla del corintianismo. Esto era popular durante los días del apóstol Juan. Según este enfoque erróneo, Cristo no poseyó deidad hasta que él fue bautizado. Nuevamente vemos que aquí negaban la preexistencia y la eternidad de Cristo, su deidad, lo negaba. La otra que negaba la preexistencia y la deidad de Cristo era el docetismo. Ahora, este fue un error en la iglesia en la segunda parte del segundo siglo, que sostenían ellos que Cristo no tuvo un cuerpo humano. Note lo que ellos creían, y es un error, que Cristo no tenía un cuerpo humano, que él tenía un cuerpo celestial. Ahora, el docetismo negaba la humanidad de Cristo. Tal error es el espíritu del anticristo. Eso es lo que dice la primera carta de Juan, versículo 1 y 3 del capítulo 4. Y por último, el arriarismo. Hay muchos queridos hermanos concerniente a los errores filosóficos en cuanto a la naturaleza y la deidad de Cristo, pero hemos considerado algunos aspectos aquí dentro de nuestro estudio. Entonces, el arriarismo es un error que negaba la naturaleza divina. Ellos sostenían que hubo un tiempo cuando el Hijo no existía y que Dios engendró al Hijo después de él. Entonces negaban la preexistencia de Cristo. Eso es lo que estuvimos hablando. Ellos estaban negando la preexistencia de Cristo y de su eternidad, de que él existía antes. Recuerde que él le dijo también a los fariseos que él existía desde antes que Abraham existiese. Yo soy. Ahí vemos entonces que él siempre tenía sus propios nombres, su propio nombre de que él era. No cualquiera persona podía decir que yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el gran soy, yo soy el Hijo de Dios. No era cualquiera que expresaba, queridos hermanos, esa deidad, solamente el Señor Jesús. Así que muy bien, queridos hermanos, el Señor me los bendiga y bendiciones, y nos vemos nuevamente en nuestra próxima edición, en la lección número 4, que va a llevar como tema la muerte de Cristo. El Señor le bendiga.